Buenos días. ¿Cómo han pasado? No les creo. Me dicen bien, pero es como que bien, bien dormidos, bien despiertos. ¿Cómo están? Hay como que se quieren despertar. Si les diría, para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Nosotros tenemos una actividad al final del servicio que se llama 7 minutos de fiesta. Normalmente nos servimos unos alimentos, comemos algo, compartimos, conversamos. Entonces yo le diría que hay encebollado, ahí yo les diría, ¿y cómo están, hermanos? Entonces, amén, en victoria, aleluya, gloria. Bueno, qué gusto poder tenerlos hoy día y poder compartir juntos este tiempo en la palabra para aquellos que también nos están viendo a través de alguna red social, también bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias, estamos estudiando el libro de los Hechos. David se quedó la semana pasada estudiando capítulo número 15. Yo voy a tomar el final del capítulo número 15, desde el versículo 35, y vamos a avanzar un poco hasta el versículo 12 del capítulo número 16. Miren lo que pasa en el verso 13 del capítulo 13. Dice la Biblia, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué dice la Escritura? Volvió a Jerusalén. La verdad no sabemos el por qué, pero los abandonó. Tal vez cuando él empezó a observar qué era lo que pasaba cuando Pablo y Bernabé predicaban, y en la mayoría de las ciudades, muchos se convertían, pero también había varias oposición. Él dijo, tal vez en el buen guayaco, patitas, ¿para qué? Muy bien, ¿verdad? Ese versículo sí se sabe. Desertó de la misión. Entonces, cuando Bernabé y Pablo van a empezar su segundo viaje, Bernabé le dice, ¿sabes qué? Tomemos a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, él nos abandonó. Él, cuando las cosas tal vez iban a poner medios difíciles, dijo, esto no es para mí, y se fue nuevamente a Jerusalén. Y hay esta grande discusión. Aquí siempre hay una pregunta cuando hay una discusión. ¿Quién tenía razón? ¿Verdad? Cuando usted discute con alguien, ¿qué es lo que primero dice? Yo tengo la razón. Y después nos damos cuenta que sí teníamos la... No, que el otro tal vez tenía la razón. Entonces, yo me hice esta pregunta. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que ninguno de los dos. Sinceramente, yo creo que ninguno de los dos, aunque bueno, hay posiciones en las que las personas piensan que Bernabé tuvo la razón. Bernabé tenía un ojo pastoral. Cuando nadie creía en el apóstol Pablo, en su conversión, y él llega a Jerusalén, todo el mundo le tenía miedo a Pablo. Y el único que se acerca a Pablo es Bernabé y le dice, Pablo, ven, yo te voy a llevar donde los discípulos de Jesús, y se los presentan y como que las aguas se calman. Ese fue el ojo de Bernabé sobre Pablo. Por eso no sabemos quién realmente tuvo la razón, porque cuando nosotros observamos, en este caso, en Bernabé, hay algo que a mí sí me llamó la atención. En el verso número 40, dice que Pablo escoge a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No nos deja ver si Bernabé gozó de la misma gracia. La verdad, eso es algo que no podríamos establecer quién tenía la razón, pero también hay algo interesante que no se puede ver. ¿Cuánto fue el tiempo de este desacuerdo? O sea, ¿hasta cuándo estuvieron en desacuerdo o enemistados, en este caso, Pablo con Bernabé? Por eso es que les digo que el Espíritu Santo de Dios guía a la iglesia, guía a la vida del creyente, aún a pesar de nuestras imperfecciones. Ahora, esto de que el Espíritu Santo nos guía a pesar de nuestras imperfecciones, muchos podrían decir, entonces como yo soy imperfecto, viva la imperfección y vamos para adelante. No quiero decir
esto, porque alguien podría decir, entonces pelearse entre creyentes está bien, porque igual el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia y va a guiar. No, eso no es lo que quiero decir, porque veamos qué es lo que dice el Señor en Mateo 5. Venga un ratito conmigo. Mateo capítulo número 5, versículos 23 y 24. Cuando usted llegue ahí, dígame, ya no tengo calor. Boom, se va la luz otra vez. Mateo 5, 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Y qué debemos de hacer? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces, podemos inferir que Pablo y Bernabé no tuvieron que haber dejado mucho tiempo que esto pasara. Dentro de nuestra vida como creyentes, no estamos llamados a estar disgustados unos contra otros. Pueden haber nuestros ciertos desacuerdos, pero debemos de procurar ¿qué cosa? La unidad, la amistad. No puede haber desacuerdos. De hecho, pasó algo interesante. Por eso le digo, el Espíritu Santo de Dios guía a su iglesia a pesar de nuestra imperfección. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando Bernabé le dijo, llevemos, en este caso a Juan Marcos, y Pablo dijo, no quiero porque desertó? ¿Será que Pablo siguió molesto con Juan Marcos toda la vida y se fue a la tumba diciendo es que Juan Marcos, ¿por qué nos desertó? No, veamos cómo cambió en este sentido la visión de Pablo hacia Juan. Venga conmigo a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo vamos a observar algo muy interesante. 2 de Timoteo, capítulo número 4. Observemos los versículos 9 en adelante. 2 de Timoteo 4, 9 en adelante. Miren lo que dice la Escritura. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y mire la instrucción. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow. Entonces, ¿cuál fue luego la visión de Pablo acerca de este hombre, Juan Marcos? ¿Cómo lo consideraba él? Ahora como alguien útil para el ministerio. Y no se queda así. Venga conmigo a Colosenses. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo número 10, hay otra referencia. Colosenses capítulo 4, versículo número 10. Dice la Biblia. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Wow. Nuevamente, ahora en cambio él hasta lo recomienda a Juan Marcos para que vaya a la iglesia de Colosas y sea hasta recibido por ellos. ¿Qué concepto entonces ahora vemos en el pensamiento de Pablo acerca de Juan Marcos? ¿Cambió o no cambió su pensamiento hacia esta persona? ¿Sí o no? Sí, cambió. Miren, y es que el Espíritu Santo nos guía a pesar de nuestra imperfección. Porque debemos entender algo, que los seres humanos nos podemos equivocar. Usted, yo, servidor de esta casa, cualquier persona que haya entregado su vida a Cristo, ninguna persona es perfecta. No hay persona perfecta. De hecho, a veces yo considero que nosotros los pastores somos los más imperfectos. Pero eso no significa que porque alguien se haya equivocado en alguna área, nosotros vamos a desechar a esa persona o ponerla a un lado.
estaría mal de nuestra parte. Y eso es lo que en este caso Pablo aprende con el tiempo, que las personas pueden equivocarse, pero nosotros no podemos desechar a las personas. A mí me pasó algo interesante hace muchos años atrás. Hicimos una evangelización en las calles. Habré tenido unos 22, 23 años de edad. Y a esa edad es uno como es que es más impetuoso. Entonces, en esa época dijimos con los jóvenes, hagamos un evangelismo, alcancemos nuestra ciudad para Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, pero lo que queríamos era evangelizar, llegar con el evangelio a otros. Entonces dijimos en esa época, salgamos al semáforo de San Marino. Entonces hicimos una super mega estrategia y sacamos panfletos y mimos, poníamos un letrero para cuando estaba en la roja poner, aquí está Catherine, que Catherine estaba en esa época, salimos toditos y éramos como un ejército, entonces vamos, paraban la roja y uno tenía que tocarle el vidrio. Yo creo que en esa época y en esta haber estado medio igual, pues no todo el mundo nos bajaba los vidrios, unos teníamos más cara de choritos que otros, entonces no, a usted no le abro. Entonces, estábamos la mayoría de los jóvenes ahí. Entonces, ya pues con mi esposa teníamos a cargo los jóvenes, entonces nosotros contábamos, vino Pepito, Juanito, íbamos vistiendo a todos que estén en ese lugar. Entonces, cuando ya estaban ahí, yo me doy la vuelta y me faltaba un soldado. ¿Y a dónde se me fue? ¿Qué habrá sido el arrebatamiento de la iglesia y no está aquí? ¿Qué habrá pasado? Entonces, pasaron las horas porque ya pasó la actividad, entramos al San Marino a comer y ahí me encuentro al soldado. Yo dije, nunca más lo invito a un evangelismo. Bueno, pasaron los años y este soldado, en cierta ocasión, inclusive llegó a predicar la palabra de Dios de tal manera que escucharlo predicar quebrantó mi corazón porque me llegó el mensaje. Entonces, si yo hubiera dicho, no, a este soldado no lo vuelvo a sacar a la calle a evangelizar y me hubieran amestado o alguna cosa, hubiera estado mal de mi parte. Pero ver lo que Cristo hizo en esta persona luego de los años y ver cómo esta persona es usada por Dios cuando enseña la palabra de Dios, en cambio transforma la vida. Y eso es aplicable para usted y para mí, porque usted se puede equivocar, pero eso no significa que está desechado de la gracia de Dios. Alguien con usted se puede equivocar, pero eso no significa que también está desechado de la gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo va a seguir trabajando en la vida de su iglesia, a pesar de qué? De nuestra imperfección. Pablo y Bernabé se pelearon. Parece tal vez una inmadurez, pero llegó a tal punto que se abrieron 2 equipos misioneros. Y Dios igual usó eso para glorificar su nombre y para que el mensaje llegue a otros lados también. Amén. Muy bien, sigamos al siguiente punto. Vamos a Hechos, regresemos a Hechos. Y en Hechos capítulo número 16, me encanta esta parte, porque vamos a descubrir algo en los primeros versículos y leamos juntos verso 1 al 5. Miren lo que dice la Escritura. Hechos 16 del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo? Les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Me encanta esta parte porque considero que el Espíritu Santo fueron más buenos equipos. ¿Qué quiero decir con esto? Diga conmigo, buenos amigos, pero dígalo duro, buenos amigos
Aquí se han comido buenos equipos. Me encanta ver esto aquí. Pablo tiene esta discusión y estos dos buenos amigos se separan. Ya vimos, el Espíritu de Dios actúa a pesar de nuestra imperfección. Pero en el camino pasa algo muy interesante. Este hombre sale ya en su viaje misionero y se encuentra con alguien. Este joven llamado Timoteo, ¿verdad? Cuando lo ve, él dice algo interesante. Yo quiero que él venga conmigo, que él venga a este viaje. Gozaba de una buena fama, de un buen testimonio. Entonces, cuando yo observé esto y veía los personajes, quise escudriñar un poquito acerca de quién era ahora este equipo que salía con Pablo a este nuevo viaje misionero. Y ahí se presenta un hombre llamado Silas. Observemos quién es Silas, un poquito sobre él y vamos al capítulo 15 y en el verso número 22 vamos a aprender algo sobre Silas. ¿Quién era Silas? Hechos 15, 22 dice la Biblia. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué podemos aprender ahí de este hombre Silas? ¿Qué tan bien considerado era este hombre ante la iglesia? ¿Que su reputación, qué tal era ante la iglesia? Gozaba de buena reputación. Era uno de los principales de la iglesia. ¿Qué significa esto? La Biblia establece ciertas cosas que los principales de la iglesia, los servidores de la iglesia, deben poseer. Deben ser hombres de una sola esposa, deben ser personas aptos para enseñar, que tengan buen testimonio con los de afuera. O sea, son varias cosas. ¿Qué podemos entonces ver de este hombre? Este hombre probablemente era un hombre sabio, era un hombre prudente, sabía cómo refrenar tal vez su lengua, sabía cómo hablar, cuándo callar. Tal vez era un hombre apto para enseñar, podía coger un grupo y empezar a enseñar a otros. Tenía un buen testimonio, pero ¿qué más aprendemos de él? Vamos al mismo capítulo 15, versículo número 32. Miren lo que dice la escritura hablando de Silas. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Dios usó a este Silas para traer paz, para confirmar, para consolar el corazón de otros. Ahora, miren lo que dice Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro. Este hombre también gozó de poder estar un tiempo con este apóstol. Y en el capítulo número 5, veamos lo que dice el versículo número 12 acerca de, en este caso, de Silas o también llamado Silvano. Primera de Pedro 5, versículo número 12. Miren lo que dice la escritura. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces llega a tener tan confianza el apóstol Pedro sobre Silvano que le permite ser el escribano de su propia carta. O sea, podemos considerar entonces de Silvano o de Silas como un siervo también entregado a la obra y que gozó de la amistad de este apóstol. Y este, queridos amigos, es uno de los compañeros del apóstol Pablo. Por eso yo le decía, buenos amigos, buenos equipos. Y el Espíritu Santo se encarga de reunirlos de esa forma. ¿Y quién era Timoteo? De Timoteo hay hartísima información. Y quisiera que observemos un poco el corazón o la vida de Timoteo. Entonces, vamos a segunda de Timoteo. A la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Y veamos un poquito el capítulo número 3. 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. ¿Llegó? Dígame amén. Perfecto. Segunda Timoteo 3, versículos 10 y 11 dice lo siguiente.
pero tú, le está hablando a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Yo voy a decir aquí, muchos consideran a Timoteo un joven que no tuvo valentía. Yo aquí voy a pensar lo contrario. Pablo sufre un apedreamiento. Lo cogen, apedrean a Pablo y parece muerto. Esto le pasa en Listra. Y cuando él está así, casi muerto, uno de los testigos probablemente tuvo que haber sido Timoteo. Timoteo tuvo que haber visto el resultado de la predicación del evangelio. Porque Pablo luego se va y regresa a confirmar los ánimos de los discípulos. Pongámoslo esto en perspectiva. Estamos aquí todos, ¿verdad? Convocados, estamos predicando el evangelio, les estoy hablando acerca de Jesús. Entran hartísimas personas. En este caso me cogen a mí porque yo estoy aquí frente a ustedes y enfrente de ustedes me caen a piedra. Me cogen esto aquí y me dan en la cabeza. ¡Pum! Cogen el piano y me dan en la cabeza. ¡Pum! Cogen la batería y me la echan encima. Arrancan estas tablas, me la echan encima. Y yo estoy así todo sangrado, medio muerto. Y les dicen, a quien predique el evangelio le vamos a hacer tal cual como este hombre. ¿Cuál sería nuestro resultado? Timoteo observa esto y él sigue creyendo en Cristo. Por eso considero que este era un hombre valiente. Y esto era necesario en el equipo de Pablo. Porque miren, no todos tenemos los mismos dones. En mi casa, por ejemplo, yo no soy el valiente. Yo no soy el valiente. El valiente es mi hijo, Lucas Javier, que creo que es la mitad de mi porte. En la ciudadela nosotros vivimos, hay estas ratitas con alas, llamadas murciélagos. Y yo no sé por qué les encanta visitar nuestro hogar. Y se nos meten y vuelan en medio de nuestra habitación. Y a veces hemos estado dormidos, ¿verdad? Y empieza y parece Batman por dentro. Tac, 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 tac. Nos pasan por las narices. Mi esposa lo que hace es gritar, lógicamente, ¿verdad? ¡Ay, esposo! ¡Ay, esposo! ¿Y ustedes qué piensan que hago yo? ¡Ay, esposa! ¡Ay, esposa! Y Lucas, ven, Lucas en ese sentido no le tiene miedo. Entonces, a los amantes de los animales, por favor, tápense los oídos. Lucas coge lo que encuentre por ahí y les cae ahí y les damos sagrada sepultura. Yo no soy el valiente en mi equipo, en mi hogar, tal vez yo no soy el valiente en esa área, es Lucas. Entonces, en todo equipo se necesitan personas así, porque hay momentos en la vida donde necesitas, tú y yo, que seamos afirmados. Y en los hogares puede ser así, ¿verdad? Cuando a veces un esposo está como más callado, como quiere estudiar la Biblia, estas cosas pasan por si acaso, como que menguamos en la fe, puede venir la esposa y decir, mi amor, ¿sabe qué? Apague el Netflix y vamos a estudiar juntos la palabra. O los padres con los hijos, eso es lo bonito, por lo que decía, que el Espíritu Santo forma buenos equipos. Y buenos equipos se hacen con buenos amigos. Y eso es lo que podemos observar. Vemos en Silas un hombre sabio, un hombre principal de una iglesia que tuvo que haber tenido características que Dios usó hasta para consolar y afirmar a otros. Y aquí lo vemos luego a Timoteo y podemos sacar que tuvo que haber tenido valentía porque a pesar de haber sido testigo, de verlo al predicador medio muerto, él siguió continuando fiel a Jesús. Pero no solamente observamos esto, sino que veamos la primera carta de Timoteo mismo, capítulo número 1, y miren las palabras que usa Pablo para describir a Timoteo. La Biblia dice en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Me encanta el título que Pablo le da a Timoteo, porque si es un verdadero hijo a la fe, va a mostrar sinceridad en su forma de ser. Y es hermoso ver a un discípulo de Jesús que es sincero.
Es hermoso. ¿Qué digo con esto? Muchas veces cuando venimos, ¿verdad? Y confiamos en Cristo, queremos aparentar que somos perfectos o que todo está bien. Pero la sinceridad rompe ese molde. Pues a mí me encanta preguntarles cuando vengo los domingos, me toca predicar, le digo, ¿y cómo están? Y todos dicen, bien. Hasta el día de hoy nadie me ha dicho, mal, pastor, porque, bueno, habría que parar y ver qué pasó, ¿verdad? Porque nos mostramos tal cual. Y al parecer, esta sinceridad en la vida de Timoteo es lo que marcó el pensamiento de Pablo y se lo escribe. Él es un hijo sincero en la fe, verdadero en la fe. Miren cómo más lo describe en 2 Timoteo. Afirmamos este pensamiento. Capítulo 1, versículo número 5. Miren lo que dice la Biblia acerca de él. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente. Verso 3, para dar un poquito de contexto. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¡Qué hermoso! Es una fe no fingida, una fe sincera. Tengo un amigo, no lo veo hace años, pero con él empezamos, hace años atrás, fuimos juntos, creo que hasta un retiro, y empezamos a asistir a la iglesia. Y lo que yo destaco de mi amigo es su sinceridad. Él nunca se proyecta perfecto. Y en cierta ocasión nos dijeron, bueno, les toca predicar. Y él no era uno de los que les encantaba leer tanto la escritura. Eso que era un poquito más emocional, pero lo lanzaron. Y le dijeron, bueno, anda y predica. Y lo pusieron pues ahí en un púlpito más alto. Y él no sabía qué decir y solo acertaba a decir cualquier cosa y empezaba a decir, sí, y es que ustedes de la misma manera que José entró en el arca y salvó a todos con el rey David, y vino Moisés y le abrió el mar para que el arca pasara. Hizo un champú, pero cerró diciendo, pero crean en Jesucristo y confíen en Jesucristo. Y cuando él se bajó, ¿verdad? Y yo le digo, oye, hiciste un champú, la escritura dice, sí, pero se convirtieron. Entonces, era la sinceridad, no se creía perfecto, pero era muy sincero en su fe. Quería que la gente conociera a Cristo. Y yo no digo que Timoteo fue así por si acaso, porque él sí sabía las escrituras, no como mi amigo en esa época, pero fue sincero y es lo que remarca de estas amistades preciosas que el Señor en alguna forma divina reúne. Y aunque Pablo, tal vez por su imperfección y la de Bernabé, y estos equipos se separan, nace un nuevo equipo y Dios sigue obrando. Y lo une ahora junto a Silas y luego lo une junto a Timoteo y se formó un precioso equipo con diferentes personas. Y es que, queridos amigos, el evangelio se comparte mejor en equipos, con amigos. Mire lo que dice la escritura en Eclesiastés. Vámonos un ratito a Eclesiastés. En Eclesiastés hay un versículo que lo usan mucho para los matrimonios. No sé por qué, pero lo usan. Y está justamente en el capítulo 4 de Eclesiastés, versículos 9 al 12. ¿Llegó? Dígame amén. Eclesiastés 4 del 9 al 12. Miren lo que dice la Biblia. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, verso 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muy bien.
me encanta esto porque Pablo está con Silas, viene a esta región y se encuentra ahora con Timoteo. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo, cuando observa a Timoteo? Dijo, yo quiero que él venga conmigo. Él había escuchado el actuar, la forma de ser de Timoteo y escoge un compañero para que venga con él a esta nueva misión donde iban a llevar el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? Podemos orar y pedirle a Dios que ponga en nuestra vida personas que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Podemos orar y pedirle a Dios amigos que animen nuestra fe, que nos contagien de su fe. Amistades que nos ayuden a crecer en el conocimiento de Jesús. Cuando a mí me toca hablar de un tema como este, y no es por ser mandarina ni nada, pero no pienso en un mejor equipo que con el de mi esposa. Le soy muy sincero. Cuando nosotros nos preguntaban qué fue lo que te enamoró de tu esposa, para mí mi esposa es la mujer más guapa del mundo. No hay mujer más guapa que mi esposa. Pero no fue eso lo que realmente me enamoró de Grace. Ella es mayor a mí, por si acaso. No le diga esto, pues le molesta. Yo nací un 1 de febrero, ella nació 23 de enero. O sea, ella es 7 días mayor que yo. Esos 7 días los disfruto como no tiene idea. De hecho, el próximo año cumplimos ya los 40 y voy a aprovechar esos 7 días. Así que si nos ven en consejería matrimonial, ya saben, estoy bromeando por si acaso. Pero ella también es mayor que yo en el Evangelio. Ella nace en el Evangelio creo que en 2004. Ella tenía 18 años, 18, 19. Yo me convertí creo que a los 21. Entonces, claro, uno recién llegadito al Evangelio y cuando yo ya conozco a Grace, entonces Grace me decía, oye, sí, que mira lo que dice Eclesiastés, y mira lo que dice Eclesiastés, mira lo que dice el apóstol Pedro, y yo no me sabía, pero ni la Santa Biblia aquí afuera, no tenía ni idea de ningún versículo. Entonces, cuando ella me hablaba, yo me quedaba así, me quedaba increíble lo que sabe. Y la verdad es que eso fue lo que me empezó a llamar la atención de quién es hoy mi esposa. Cuando conversábamos, no había día que no me hable del Evangelio, que me hable de Jesús. Y eso empezó a ser una... No es mi esposa, no es mi esposa, no le cuenten esto. No, si quiere cuenta. Pero eso fue lo que empezó a cautivar mi corazón. De hecho, Grace tiene muchas cosas que a mí me hacen falta. Yo soy de los que digo, bueno, hagamos esto, y por aquí me habló alguien, ya me distraje. Entonces Grace que me dice, oye, tenemos que hacer esto. Entonces planificamos, por ejemplo, un retiro de jóvenes, ya porque ya servíamos juntos en la iglesia. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer el retiro de jóvenes en julio. Entonces venía enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya 15, y yo ya me distraía con otras cosas, y él me decía, oye, siéntate. Y yo, ¿qué pasó? O sea, tienes que concentrarte y tienes que hacer esto. Y en ese momento, ese espíritu de mandarina de obediencia me hacía, y es una broma por ese caso, pero cuando a mi esposa se centra en algo, lo logra, lo hace. Eso es algo que yo no lo tengo y que lo necesito. Y yo doy gracias a Dios porque junto a mi esposa estamos formando también buenos amigos, buenos equipos. No solo en nuestro hogar, porque para nosotros nuestros hijos son nuestro equipo, sino aquí. Miren, tal vez no muchos sepan cómo la iglesia nace, pero nuestra iglesia nace con un proceso doloroso, con un dolor en el corazón. Y en ese proceso doloroso, Dios puso buenos amigos, buenos equipos, y nos trajo en ese tiempo a David y Pamela. Hoy no han venido, ya los voy a repelar, no mentira. Pero Dios usó a David y Pamela para sanar heridas de nuestro corazón. Y en nuestro equipo se ha empezado a unir más gente, más personas. De hecho, veo muchos rostros nuevos y me da gusto tenerlos aquí. Qué bonito poder tener tantas personas. Porque considero que Dios está haciendo algo en medio de nosotros.
con corazones genuinos ante el Señor. Porque Dios, a pesar de nuestra imperfección, el Espíritu Santo va a seguir obrando en la iglesia. A pesar de discusiones que puedan haber, el Señor va a seguir obrando en la iglesia. Y Dios se encargará de unir las personas necesarias para que la iglesia continúe. Pero eso no solo es aplicable en nosotros como iglesia, sino también en su vida como un hogar. O si usted es soltero con sus amistades, escuela, colegio, universidad, no importa. Si usted ha depositado su confianza en Jesús, podrá gozar de esa dirección, de que Dios creará esos buenos equipos y buenos amigos. ¿Amén o no amén? Muy bien, entonces miren lo interesante, porque un equipo así empieza a imitar a Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Capítulos anteriores se metieron unos hombres llamados los judaizantes, ¿ya? Que decían una barbaridad. La predicación del evangelio es confía en Jesucristo, confianza en Él, arrepiéntete de tus pecados, Jesús te perdona los pecados, vienes a la vida eterna. No hay que hacer obras para eso, ¿ya? Pero en cambio los judaizantes decían, es verdad, tú debes de confiar en Jesús, pero debes de circuncidarte. Y si te circuncidas y sigues todas las fiestas judías y todos los mandamientos para los judíos, solo así podrás ser salvo. Solo así te podrás ir al cielo. Traducido es, usted puede confiar en Jesús, pero también tiene que ir a una procesión, tiene que ponerse tapilla en las rodillas y caminar toda la cuadra de Urdesa, y de esa manera podrá entrar al cielo. Si yo un día predico, sáquenme de aquí, por favor, mándenme a Lorenzo Ponce, ¿ya? Porque no estaría nada bien decir algo como eso. Cuando vinieron los judaizantes y dijeron eso, Pablo se puso muy molesto. Bernabé también. Y fue tanta la discusión que se reunieron hasta los apóstoles. Y llegaron a un consenso de que todo aquel que no era judío no tenía ninguna obligación de guardar esas fiestas judías, ni la dieta judía, ni nada con los judíos. Esa era lo que habían escrito en una carta, y entre estas costumbres, la circuncisión no debían practicarla. Pero aquí hay algo que parecería contradictorio. Cuando Pablo ve a Timoteo, ¿saben lo que hizo? Vengan un ratito conmigo. Verso número del 1 al 3, lo leemos rápido. Hechos 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, era hijo de una mujer judía creyente, esto es importante saberlo, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó. A ver, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices una cosa y haces otra? ¿Qué es lo que pasa aquí? Parecería contradictorio, pero no lo es. Para nada. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Miren, Pablo no creía, de hecho esa fue la discusión, que alguien tenía que añadirle una obra para entrar al cielo. O sea, no tenía que circuncidarse. De hecho, si ustedes leen el libro de Gálatas, capítulo número 2, él explica esto. Tenía un compañero llamado Tito. Tito era griego. Y cuando lo quisieron hacer que se circuncide Tito para que predique el evangelio, Pablo no lo permitió. Pero ¿por qué con Timoteo sí? Timoteo es algo diferente. La estrategia del apóstol Pablo era entrar a las sinagogas, al lugar donde los judíos se reunían, abrían las escrituras, predicaban sobre las escrituras y él los llevaba a Jesús. Pero para entrar a la sinagoga era ley estar circuncidado. Y como Timoteo era mitad griego y mitad judío, si él no se circuncidaba, lo iban a considerar un hereje, un judío hereje. Entonces Pablo y Timoteo se dieron cuenta de algo, que si él no se circuncidaba, iban a poner un tropiezo. Y Timoteo no iba a poder entrar a una sinagoga, abrir la escritura y compartir el evangelio.
Y es increíble cuando el Espíritu Santo une personas que se dan cuenta de algo, que es preferible el bienestar de otros, morir a nosotros mismos y no seguir lo que nos conviene tal vez a nosotros. Eso es lo que nosotros observamos aquí. Él sabía hacer lo necesario por encima de lo que me conviene a mí. Pablo lo explica mejor en Primera de Corintios. Venga conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo número 9. En Primera de Corintios, capítulo número 9, versículos 20 al 23, miren lo que Pablo escribe un día. ¿Llegó? Primera de Corintios 9, 20 al 23, dice la Biblia. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos se salve alguno. Es increíble. Entonces, al parecer sí, claro. Igual cuando lleguemos al cielo le va a preguntar. Pablo tenía que haber sido circuncidado. Entonces, toma sentido este texto cuando vemos este accionar de Timoteo y de Pablo, cuando lo hacen circuncidar para que de esa manera pueda entrar a la sinagoga y predicar el evangelio. Porque él decía, esto de aquí puede traer una traba y no dejar que hablemos el evangelio con libertad. Yo les contaba hace unas semanas atrás el caso de un hombre que empezó una denominación que se llama Calvary Chapel. Este pastor se llamó Chuck Smith. De hecho, la película, mírensela, es muy buena, se llama Jesus Revolution, muy buena. Él estaba en una congregación, ¿cómo podría decirlo? No decirlo normal, pero bueno, una congregación, personas que continuamente iban, siempre estaban bien vestidos, enternados, encorbatados. Parecía la congregación perfecta. Pero en medio de esto, un hombre hippie, porque esto es entre los 60 y 70, un hombre hippie joven entra a la congregación sin zapatos. No sé por qué, yo creo que en esa época no había agua y no se bañaban los hippies. Entonces venían con un olor bonito, venían sin zapatos, los pies sucios, ¿verdad? Entonces llegó uno, luego llegaron 5, luego llegaron 10 y empezaban a manchar la alfombra porque venían sin zapatos y con ese olor peculiar. Entonces los hermanos que constantemente iban se molestaron. Porque no solamente que venían de esa manera, sino que el pastor ya no predicaba en saco y corbata, sino que ya usaba una camisa normal, a veces una camisa hawaiana, ¿verdad? Venía, se hizo mucho a ellos, porque veía que estos hermanos que iban constantemente, que estaban ahí, que sus vidas parecían pulcra, todo hermoso, todo lindo, ya estaban ahí mucho tiempo. Pero en cambio, estos jóvenes que empezaron a llegar, llegaban con sed de Jesús. Tenían una sed, un deseo por conocer más de Cristo. Entonces, cuando él empieza a cambiar aún su manera de vestir, los hermanos se pusieron molestos con él y le dijeron es o ellos o nosotros. Y me encanta la frase del pastor, le dijo, esa puerta se abre de 2 lados, para salir y para entrar. Así que usted úsela como quiera. Me encantó esa frase porque él se hizo a los hippies. No es que era hippie, no tenía ni la edad para ser hippie, ¿ya? Pero se hizo a los hippies para salvar a los hippies. Y esto es lo que está pasando aquí. Justamente Pablo y Timoteo observan este detalle y ¿qué dijeron? No, la circuncisión, cúmplela, pero así entramos a la iglesia y vamos a predicar el evangelio. Y no pusieron esa barrera, sino que pudieron predicar con libertad. Por eso es que me encanta observar que la obra del evangelio no depende de nosotros los hombres.
Porque a pesar de nuestra imperfección, el Señor va a seguir obrando. Y el Señor en su gracia y misericordia une buenos equipos, y los buenos equipos se hacen con buenos amigos. ¿Amén o no amén? Buenos equipos, buenos amigos. Pero por último, quisiera que observemos estos versículos de Hechos 16. Vámonos a Hechos 16, porque siempre va a ser el Espíritu quien guía nuestra misión. El Espíritu Santo es quien guía nuestra misión. Miren lo que pasa aquí. Si leemos desde el versículo 5, por favor. Dice que las iglesias, estamos Hechos 16:5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, miren esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra ¿en dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Se dieron cuenta algo en el versículo 10? ¿Cuántos personajes vemos hasta en este momento que están en este segundo viaje misionero? ¿Quién me puede decir? Está Pablo, Silas y Lucas. Y Timoteo se quedó. Y Timoteo, ¿verdad? ¿Quién se trepó entonces al carro en el versículo número 10? Lucas, el que escribe Hechos. Lucas dice, cuando Pablo dice la visión, procuramos enseguida ir a dónde. Perfecto, muy bien. Entonces, Pablo se sube también aquí. A mí me gustó ver el otro día un comentarista decía lo siguiente, Pablo era un doctor, pero Lucas era un doctor. Entonces decía, qué chévere este equipo, ¿verdad? Porque tenemos un valiente, tenemos un predicador, tenemos un prudente y ahora tenemos un doctor. Qué interesante, qué bonito, pero bueno, eso es un comentario, pero me gustó bastante. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba aquí? Ellos iban a predicar el evangelio, querían venir y confirmar los ánimos de los hermanos que ya habían hecho las iglesias, ya habían fundado las iglesias. Y querían regresar. No sé si tenemos los planitos, los mapas, si los podemos proyectar, porque sí sería interesante observarlos. ¿Qué era lo que quería hacer Pablo y qué es lo que termina haciendo Pablo? Si no los tenemos, no. ¿Sí? Porque muchas veces hay cosas que usted y yo queremos hacer. Les hago la pregunta aquí. ¿Era una buena intención o una buena idea ir y predicar el evangelio a esos lugares? ¿Sí o no? Sí. Era una buena idea, era una muy buena intención. Pero la pregunta es ¿por qué tu Santo les dice no? ¿Por qué el Espíritu Santo cuando Pablo quiere ir a esta región, que luego la vamos a conocer, es Asia Menor, ahora es Turquía, y luego él sí regresar en el tercer viaje misionero, él sí va a estos lugares que quiso ir, no se demora mucho, si no ahí los dejamos puestos. Pero ¿por qué? ¿Ya está? Ah, muy bien. Voy a ver cómo me parto en dos, no sé si igual podemos tener la manito, entonces observamos, ellos están, voy a tratar de estirarme lo más que pueda. Él empieza por este sector y sube, va a Tarso, Derbe, Iconio, llega a Antioquía de Pisida, que es la iglesia misionera de esa época, y va directamente, ven donde dice Troas allá al final, ¿ya? Pero él no quería ir allá, él quería ir a esta parte de aquí abajo. Pero el Espíritu Santo le dice, no puedes ir acá abajo, debes ir para allá. Tenemos la del tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero,
Él sí es permitido ir. Si ven, no dice Efeso, Esmirna, Pérgamo, Troas. Todos esos son los lugares donde él quería ir. En el tercer viaje sí va, pero en el segundo viaje no va. Aquí hago una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Señor tenía otro plan, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué no les deja ir? Quien dé la respuesta correcta, doble sándwich de chancho hoy. No era el tiempo, no había quien predicarle. ¿Ah? Visión que tuvo Pablo. Muy bien, está bien. Aquí viene algo. ¿Quién es el que rige la misión de la iglesia? ¿En quién? El Espíritu Santo. Él es quien va a guiar. Y observemos por favor los siguientes versículos para aclarar siempre este tema. Si nosotros vamos a Hechos 1, en el versículo número 8, y anoten por favor esos versículos, sería interesante que lo tengan en sus Biblias resaltado. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos 1:8. Desde el 7, un poquito de contexto. Dice, y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esto es increíble. Esta palabra poder es esa palabra dynamus, que es una explosión de afuera para adentro y es la capacidad, el poder que recibe la iglesia. O sea, las personas recibimos con la misión de hacer ¿qué? Dar testimonio de Jesús. Entonces necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para tener esa capacidad de hablar de Jesús. Entonces es Él el quien debe estar en nosotros para la misión. Él es quien fortalece, empodera a su iglesia para poder llevar a cabo la misión. Vengamos un ratito a Hechos 9. En Hechos 9, versículo 31, observamos lo siguiente. Miren lo que dice la Escritura. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentadas, fortalecidas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es la persona que fortalece a la iglesia? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solamente es quien da el poder a la iglesia para que pueda ser testigo de Cristo, sino es quien la fortalece. ¿Por qué? Porque la iglesia no es esto, no son las paredes, esto es un local. La iglesia es la gente que recibe el Espíritu de Dios y nos congregamos con el único motivo de aprender de Él y adorarle a Él. Esa es la iglesia. Y si la iglesia es de carne y hueso y es de personas, si yo les diría a ustedes, queridos hermanos, quienes han tenido problemas esta semana, yo creo que la mayoría de nosotros podríamos alzar la mano. ¿Cuántos hemos tenido dificultades, una mala experiencia? Por eso es que el Espíritu de Dios en medio de nosotros para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos, porque somos la iglesia y la iglesia es de carne y hueso y necesitamos esa comunión con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Como pastor, muchas veces nos toca servir personas que vienen con gran dificultad. Y qué hermoso es cuando en medio de una consejería uno puede expresar lo que siente y recibir consuelo por medio de la palabra de Dios. Pero eso debe ser en medio de todos nosotros. Por eso el Espíritu es quien fortalece a la iglesia. Y miren lo que dice Hechos 13, versículos 2 y 4. Dice la palabra de Dios. Hechos 13, 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y el verso 13, ellos entonces enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ¿quién es el que guía? Es el Espíritu Santo. Pablo pudo haber tenido la muy buena intención de ir y predicar a otra región, pero tal vez no era el tiempo. Él tal vez no era la persona indicada en ese tiempo. Simplemente no era el plan de Dios en ese momento. Porque es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia. Miren, aquí hay una frase que me gustaría decirles, y es que el Señor sabe mejor que nosotros. El Señor sabe mejor que nosotros. Y investigando, me encontré con una historia de un hombre llamado David Livingstone, un misionero. David Livingstone tenía este deseo por las misiones. Él era escocés. Cuando él tenía más o menos 24, 25 años, tenía un deseo por ir a China. Y hacen un llamado para médicos misioneros. Y él se inscribe en escuela de medicina y todo listo para irse a China. Pasa el proceso y ¿saben lo que pasó? No lo dejaron. No lo dejaron. Pero no se desanimó. Dijo, me sigo preparando. Volvió, estudió y fue aceptado para ir a China. Pero ¿saben qué pasó? Hubo algo que se llamó la guerra del opio en China y decían, no pueden mandar misioneros a China en este momento, es demasiado peligroso. Y no pudo ir a China. ¿Saben dónde terminó? En África. Y fue uno de los misioneros que más impactado en esa región. Él quiso ir a China, su corazón en China. Pero ¿qué pasó? Dios lo mandó a África. Y es que muchas veces nosotros queremos hacer como nos plazca. Pero en la vida del creyente ya no podemos hacer así. Debemos aprender, caminar en obediencia a la voz del Espíritu Santo, a la instrucción del Espíritu Santo. Porque tal vez nosotros podemos tener muy buena intención de hacer algo, pero tal vez el Señor no es el tiempo, o tal vez nosotros no somos los indicados y Dios prepara a alguien para otro, pero a nosotros nos tiene una encomienda especial, diferente y única. ¿Para qué? Para que la iglesia, y en este caso los que somos parte de Alianza CCBG, la cumplamos y caminemos y la alcancemos. Y así hagamos la obra del Señor. Qué hermoso saber que la vida de la iglesia no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios obra a pesar de nuestra imperfección. Porque el Espíritu Santo es quien guía siempre a quién, a su iglesia. Porque el Espíritu Santo forma equipos. Buenos equipos son buenos amigos. Pero hay algo importante y con esto empiezo ya a cerrar. ¿Cuál fue la reacción de Pablo cuando el Señor le dijo, no hagas esto? ¿Alguien lo dijo? Obedecer. Y ese debe ser el corazón de la iglesia. Obedecer a la instrucción del Señor y dejarnos ser guiados por Él. Él no dijo, esperemos una semana para confirmar. Esto de las confirmaciones a veces es... Yo me acuerdo mucho de mi época juvenil, ¿verdad? Entonces, a nosotros siempre nos decían, espérate, espérate y pide confirmación a Dios. Entonces yo me imagino, no, Señor, confírmame esto. Él ya ha dejado la instrucción en la palabra. Señor, ¿tú crees que debo perdonar a quien me ofendió? Dame una señal. Por favor, voy a esperar a que me envíes una señal. No, y podemos ir a la Escritura, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Perdona al que te persigue. Y usted le va a negar al Señor y dice, Señor, pero es que no me está persiguiendo, solo me está haciendo daño. No. La Escritura es clara. Ahí está la voluntad de Dios, escrita, puesta aquí. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Escudriñarla. Queridos amigos, hoy estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obrando en su iglesia. El Espíritu Santo obrando a pesar de nuestras imperfecciones.
La voluntad de Dios no es que sigamos imperfectos toda la vida y entonces peleense y hagamos más cosas. No, 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 para nada. Esa no es la voluntad de Dios. Pero a pesar de nuestra imperfección, el Espíritu Santo sigue obrando y seguirá obrando para que otros conozcan el Evangelio. El Espíritu Santo guía y forma buenos equipos, buenos amigos, buenos matrimonios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar y pedirle al Señor, Señor, úneme a personas que te amen. Úneme a personas imperfectas como yo, pero que animen mi fe. Permíteme ser amigos de otros que te amen y que te busquen, que anhelen conocerte, que anhelen predicarte. Imperfectos como yo, pero que te amen con todo el corazón. Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Y el Espíritu nos guía en nuestra misión. Pero aquí hay algo que hay que aprender. Y es que debemos de obedecerles. Pero tal vez usted está ahí sentado y me dirá, Javier, pero yo nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo obedecerle? Fácil. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo están tus pensamientos, tus acciones? ¿Tus pensamientos, tus acciones te alejan de Dios? Quiero decirle esto con el mayor amor del mundo. Hay algo que separa la vida del hombre con Dios, que es el pecado. Y no hay forma en la que el ser humano pueda reconciliarse con Dios haciendo algo para llegar al cielo. Para eso Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en la posición que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. La muerte de Jesucristo cubre nuestras faltas. La resurrección de Jesucristo nos garantiza la vida eterna. Pero has puesto tu confianza en Cristo. Genuinamente has confiado en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. Pues si no lo has hecho, hoy es el día. Y la Escritura dice que todo aquel que pone su confianza en Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios como un sello de garantía que somos pertenencia de Él. ¿Quieres la dirección del Espíritu Santo? No la puedes tener si no tienes una relación genuina con Dios. Mi consejo es, humilla tu corazón, reconcíliate con Dios por medio de Jesús. Oremos.